oportunidad vamos a estar viendo lo que es el arrepentimiento. Pero antes de comenzar, hermanos, a la enseñanza que corresponde a este día, quisiera que oráramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, para ti, Señor, la honra, para ti toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos en esta hora, Señor, que sea tu santo y bendito Espíritu guiándonos, Señor, desde principio a fin en este tiempo. Este tiempo, oh Dios, de poder enseñar tu palabra. Pedimos, Padre, que este tiempo, esta enseñanza sea de bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, para ti la honra, para ti, Señor, la gloria, que seas tú iluminándome, Señor, dándome la sabiduría, dándome el entendimiento, Señor, para hacer las cosas, para hacerlo todo, para honra y gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Como les decía, el tema con el cual vamos a estar hablando un poquito esta noche es el arrepentimiento. Vamos a buscar en Biblias, en nuestras Biblias, en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios, Romanos 2:4. ¿O tenéis en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guiará al arrepentimiento? En el diccionario de la Real Academia Española, la definición de la palabra arrepentimiento es como un pesar por haber hecho algo. Pero, sin embargo, si vemos esta definición a la luz de la palabra de Dios, el arrepentimiento, hermanos, nos conlleva consigo no solamente a un pesar, no solamente a un dolor, sino más allá de dicha definición. El arrepentimiento se refiere, hermanos, a reconocer tu propia inmadurez, la incapacidad de vivir alejado de Dios, así como llevar implícito el aceptar una dependencia total de Él. Amén. El reconocimiento de pecado es producto de la voluntad humana. Como les decía, el arrepentimiento de pecado es producto de la voluntad humana, que al verse confortada por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, se torna en una contrición que conlleva a un camino de actitud. Sin embargo, este señalamiento del Espíritu a través de la ley no queda allí, ya que de la misma manera nuestra gracia muestra gracia de Dios para justificarnos para el perdón de los pecados. Les vuelvo a repetir, el arrepentimiento
Es una actitud, como veremos un poco más adelante, hermanos, de lo que el desarrollo de esta enseñanza, el desarrollo de lo que estamos nosotros viendo, que no se limita a manifestarse en pecadores que necesitan ser salvos, sino más bien es una característica que debe estar constantemente manifestándose en todo aquel que ha nacido de nuevo. Lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 4. Teniendo en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorancia, que la bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. Por esto mismo es que Dios, hermano, nos insta a estar constantemente en una actitud de arrepentimiento, renovando nuestra mente. Dice, todos tenemos Biblia. Hermano Elmer, léame Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Hermana Gaby, segunda de Corintios 7, 9, después del hermano. Amén, hermana Gaby. Amén. El arrepentimiento, hermanos, es un ejercicio constante en todo cristiano, el cual le servirá para reentrenar los miembros, acostumbrarlos al bien, ya que dichos miembros han sido previamente, hermanos, programados para el mal, por causa de algunas leyes, tales como la ley del pecado y la ley de los miembros. Hermana Elsie, léame Romanos 7:23. Hermana Angelita, Romanos 6:19, después de la hermana. Romanos 7:23. 19. Amén. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, nosotros allí es, hermanos, que la ley del pecado, hermanos, y la ley de los miembros están, hermanos, en nosotros. Están, hermanos, atados a nosotros, que nos tienen atados a hacer el mal. Hermana Angelita.
Amén. Esto es, hermanos, la actitud o la forma, hermanos, de cómo, hermanos, nos comportamos, que cómo, hermanos, los dichos miembros han sido previamente programados, hermanos, para hacer el mal. No para el bien, sino para hacer el mal. Por causa de algunas leyes tales como la ley del pecado, la ley de los miembros. Esas leyes, hermanos, moran en nosotros, o mora en ellos. La traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar. Quiere decir cambiar de ideas, volverse, retomar, cambiar de pensamientos, pensar que viene del corazón, rechazo de un proceso indeseable. La palabra, hermanos, arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, hermanos, significa lo mismo. Porque en griego, en hebreo, la palabra, hermanos, arrepentimiento es nacham. La palabra en griego, en hebreo es nacham, pero la palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que es, hermanos, cambio de actitud. Eso significa cambio de actitud, cambio, hermanos, de pensamiento. Pensar que vienen del corazón. Pero la importancia del arrepentimiento, la predicación, hermanos, del Evangelio en el Nuevo Testamento inicia con un hombre llamado Juan el Bautista, que, hermanos, que proclamaba o de que decía, hermanos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 3. Mateo 3, versículo 1 en adelante dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel que se refiere la profecía de Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. De la misma manera, cuando Cristo, hermanos, ascendió al cielo, dejó esta misma orden, que luego sería conocida como lo que llamamos ahora, hermanos, como la Gran Comisión. Que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando, hermanos, en Jerusalén. Hermana Nuria, léame Lucas 24:47.
24:47. Amén. Y aquí la importancia que tiene, hermanos, el arrepentimiento, ya que es a través de una actitud que nosotros damos el primer paso, por donde acercarnos a acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Erson, léeme Hebreos 4:16. Sabemos, hermanos, de que el arrepentimiento no es lo que produce la salvación. Este es un paso previo, hermanos, a ella, porque sin arrepentimiento no hay conversión. Dice Isaías 30:15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza nuestro poder no quisiste. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está en vuestro poder, pero no quisiste. Vamos a ver algunos, hermanos, beneficios del arrepentimiento. Hermana Carmencita me va a leer Hechos 3:19, cuando yo le diga. Hechos 3:19. Trae un refugio espiritual, porque los beneficios del arrepentimiento trae un beneficio espiritual a nuestro ser integral. Léame la porción. Hechos 3:19. Hasta allí está bien. Dice para que vengan tiempos, hermanos, de refrigerio. O sea, hermanos, que el arrepentimiento trae refrigerio, o sea, hermanos, trae descanso para nuestra vida, para nuestra alma. Podemos nosotros, hermanos, disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando
que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición, hermanos, en abundancia. Hermana Gaby, léame Ezequiel 14, del 6 al 11. Ezequiel 14, 6, 11. Del 14, del 11 en adelante. Amén, hermano. Gracias. Que podemos ver nosotros con esta porción de la palabra de Dios, que podemos disfrutar de la compasión de Dios. Quien está, hermanos, esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendiciones, hermanos, pero no bendiciones así, sino que dice bendiciones abundantes. Amén. Bendiciones abundantes. También, hermanos, otro de los beneficios con respecto, hermanos, al que provienen del arrepentimiento es, hermanos, que genera vida. Vamos a leer Ezequiel 18:32. Pues yo me complazco en la muerte, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. O sea, hermanos, que el arrepentimiento trae, hermanos, vida. Amén. Hermana Angelita, léame Lucas 13:3. Hechos. Hermano Gerson. Lucas 13:3. Gerson. Hechos 3:18. Lo que dice el libro de los Hechos. Hechos 11:18.
Amén. El arrepentimiento, hermanos, es para todo aquel que se arrepiente de sus malas acciones, que se arrepiente de sus malos caminos y se vuelve a Dios. Dios, hermanos, da vida. Y vida, hermanos, abundancia, genera vida en abundancia. Así a nosotros, hermanos, Dios, antes éramos hermanos incrédulos, éramos hermanos, no éramos del pueblo de Dios, pero que ahora sí somos de Dios. Pero nos arrepentimos y Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. No solamente, hermanos, en esta tierra, sino que también la vida que nos ha dado, hermanos, vida en la eternidad. Vida para la eternidad. Y además de eso, hermanos, fíjese que qué bendición que Él a través, hermanos, del arrepentimiento trae, hermanos, lo que es el perdón de pecado. Marcos 1:14. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios. ¿Cuál es, hermanos, el Evangelio de Dios, el que Jesús predicaba? Predicaba, hermanos, el arrepentimiento. Igual que Juan el Bautista, que decía: otro de los beneficios, hermanos, del arrepentimiento es que provoca gozo en el cielo. Alguien me lee Lucas 15:7. Lucas 15:7. Se da cuenta que el arrepentimiento, hermanos, provoca gozo. Yo no sé si en usted pasa o ha pasado que cuando hay alguien, hermanos, que se convierte para el Señor, hermanos, alguien que quizás usted ha orado, que usted ha clamado al Señor, hermanos, si aquella persona un día, hermanos, reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo no sé si usted se alegra. Nosotros, hermanos, nos gozamos en el nombre del Señor, hermanos, cuando un pecador se arrepiente. Y también, no solo, hermanos, nosotros, también lo que la palabra de Dios dice, que hay gozo, hermanos, en los cielos, por un pecador que se arrepiente. Porque a través del arrepentimiento, también, hermanos, recibimos el don del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos 2:28. Hechos 2:38 es, hermano. Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al arrepentirnos, hermanos, si no nos arrepentimos, no recibimos el don del Espíritu Santo.
Pero cuando hay un arrepentimiento, hay una conversión. Y cuando hay una conversión, entonces, hermanos, nuestros pecados son borrados y recibimos el don del Espíritu Santo. ¿A qué nos ayuda, hermanos, el don del Espíritu Santo? Nos ayuda, hermanos, en el conocimiento pleno de la verdad. Con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice, hermano, en su palabra. Yo no sé si, hermanos, yo he visto gente que dice, hermanos, que no han sido arrepentidos, no ha habido una conversión en ellos. Que dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. Estuve trabajándole a un señor que decía que era católico y que él leía la Biblia, pero que no la entendía. Yo le respondí a él que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Y voy a tomar en cuenta eso, me dijo. No, es que así es, le digo, las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Por eso es que como usted no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha habido un arrepentimiento, usted no entiende, no comprende lo que la palabra de Dios dice. Lo voy a tener en cuenta, me dijo. Además, hermanos, veamos lo que dice segunda de Tito 2:25. Segunda de Timoteo, perdón. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen por sí, ¿acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad? ¿Se da cuenta, hermano, lo que dice la palabra de Dios? Corriendo tiernamente a los que se oponen por sí, ¿acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad? Además de estos beneficios, hermanos, que hemos visto, algunos que otros, hermanos, pero yo quiero decirles que hay mucho más beneficios, hermanos, de esto, que trae, hermanos, consigo el arrepentimiento. Sin embargo, damos lugar, hermanos, a la iniciativa del discípulo para que lo busquemos en la palabra de Dios, que los apliquemos a nuestra vida. El arrepentimiento, hermano, es una arma poderosa. Existe hoy en día o en la actualidad una enorme cantidad, hermanos, de cristianos que han caído en pecado, que a su vez se han alejado de la comunión con Dios. Cristianos, hermanos, que piensan de que Dios no le va a perdonar. Yo quiero decir, hermanos, Dios, si nosotros nos volvemos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, Dios, hermano, perdona todos nuestros pecados. La palabra de Dios dice,
La palabra de Dios, hermanos, nos revela que una de las armas más temidas por el enemigo de nuestras almas es precisamente el arrepentimiento de corazón. ¿Qué es, hermanos, un arrepentimiento de corazón? Que si hemos caído en pecado, hermanos, nos arrepintamos y, hermanos, si le pedimos perdón al Señor de todo nuestro corazón, es no volver a hacer ese pecado. No volver a caer en esa misma situación. Eso es, hermanos, el perdón de los pecados. Dios, hermanos, no rechaza al que se acerca con su espíritu, hermanos, y un corazón arrepentido. Salmo 51:7. Hermana Angelita. Diecisiete. Este es el 17. Amén. Un corazón, hermanos, contrito y humillado. Un corazón, hermanos, arrepentido. Dios, hermanos, no lo ve de lejos. Dios perdona, hermanos, nuestros pecados. Porque el arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto para todo aquel que ha pecado, se acerque de nuevo, hermanos, a tener una comunión con el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir, hermanos, de toda maldad? Que no importa lo que hayamos hecho, no importa, hermanos, el pecado que hayamos cometido, para Él no hay, hermanos, pecado grande, ni pecado pequeño. Para Él pecado es pecado, pero Él es, hermanos, capaz de perdonar todos, hermanos, nuestra maldad, perdonar todos, hermanos, nuestros pecados. Hermano Elmer, Apocalipsis 2:5. Amén. Arrepiéntete, porque yo vendré pronto. Hermanos, o sea, en otras palabras, si hemos cometido algún error, alguna falta, hermanos, ahora es tiempo que podamos arrepentirnos, que podamos volvernos a Dios, porque Él viene pronto, ya está a las puertas. De un rato a otro, hermano, un rato que quizás menos pensemos, el Señor viene. El
Señor, hermanos, viene pronto y debemos de estar listos, debemos de estar preparados, debemos, hermanos, de estar reconciliados con Él. Hay dos palabras, hermanos, bien parecidas, las cuales vamos a ver, hermanos, la diferencia entre ellas. Y es entre arrepentimiento y remordimiento. Que los efectos de esta palabra, hermanos, pueden ser quizás, como les dije, tienen parecido. Tiene que el remordimiento es una palabra que podría, hermanos, confundirse con arrepentimiento. Sin embargo, aunque pareciera tener, hermanos, las mismas manifestaciones, los frutos de cada una de estas actitudes va, hermanos, a producir, será muy diferente. Que mire lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis decidiros vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre de fe, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y Él echa de ellas, pues, de la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Para clarificar el concepto, hermanos, veamos algunos ejemplos de la palabra de Dios. Judas, dice la palabra que Judas, hermano, fue y entregó después de haber entregado al Señor, se fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Judas? Porque hubo, hermano, un remordimiento en él. Alguien me lee Mateo 27, del 3 al 5. Mateo 27, del 3 al 5. Hasta el 5. Amén. Vemos nosotros allí, hermanos, que en Judas él reconoció su pecado, pero no hubo un arrepentimiento. Lo que en él hubo fue un remordimiento por las cosas, hermanos, que había hecho. Nunca él se mostró, hermanos, con un corazón arrepentido. A diferencia, hermanos, del apóstol Pedro, que luego, después de haber negado al Señor, fue y oró, hermanos, amargamente.
Este último, justificado, pues escogió el camino correcto, la senda, hermanos, del arrepentimiento. Aunque se parece un poco, ¿verdad? Tiene un poco parecido la palabra de arrepentimiento con remordimiento. En Judas hubo remordimiento y no tuvo, hermanos, perdón, no tuvo retroceso, como podemos decir, ¿verdad? Y él no se arrepintió. Pedro, hermanos, se arrepintió después, hermanos, de haber negado al Señor. Se arrepintió, que dice la palabra, que lloró, hermanos, amargamente. Y como él tuvo un arrepentimiento, hubo un fruto totalmente, hermanos, diferente. Porque él escogió el camino correcto, el camino, hermano, de la senda del arrepentimiento. Vemos también, hermanos, a Esaú, que dice la palabra, dice, hermanos, la Biblia, en Hebreos 12:16. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Esaú deseaba, hermanos, obtener con lágrimas. Era que su padre, hermanos, se arrepintiera de haberle dado la bendición a Jacob. Y no precisamente el suyo. Por lo tanto, fue desechado y su primogenitura fue dada a su hermano menor. Vemos otro caso, hermanos, en la palabra de Dios, el caso del faraón de Egipto. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Nosotros sabemos, hermanos, a través, hermanos, de la palabra de Dios, que cada vez, hermanos, que llegaba una plaga a Egipto, Faraón pedía, hermanos, que se orara por aquella plaga, pero cuando la plaga, hermanos, se quitaba, él volvía atrás. No, hermanos, se arrepentía y no dejaba ir, hermanos, al pueblo. Cuando después de hacer la promesa, él se retraía. Después de que él decía, sí, vaya, oren al Señor, y hermanos, él se retraía. No había, hermanos, un arrepentimiento, hermanos, genuino. ¿Cuáles son, hermanos? Veamos las consecuencias de no arrepentirse. De la misma manera como existen bendiciones o beneficios
de optar por una actitud de arrepentimiento. Así también, hermanos, Dios nos trae en su palabra algunas consecuencias que traen la falta del mismo. Así, por ejemplo, el castigo, hermanos, sobre Tiro y Sidón por no arrepentirse. Lucas 10:13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en silicio y en ceniza. Las consecuencias también de no arrepentirse, hermanos, trae condenación. Alguien me lee Lucas 13:32. Lucas 11:32. ¿Quién lo encontró ya? Vaya, vemos nosotros allí, hermanos, de que cuando no hay arrepentimiento, hay condenación. Ejemplos bíblicos del arrepentimiento y sus consecuencias. El caso, hermanos, de David. David siendo rey, hermanos, de Israel, teniendo a disposición a cualquier, hermanos, doncella que él quisiera, tomó para sí, hermanos, y escogió a Betsabé y cometió adulterio, y no solamente, hermanos, adulterio, sino que también, hermanos, un asesinato, porque, hermanos, por orden de él mataron al esposo, hermanos, de Betsabé. Dios viene, hermanos, y le presenta por medio del profeta Natán. Y David, hermanos, se arrepiente. Sin embargo, aunque su pecado fue perdonado, no queda sin consecuencia. Segunda de Samuel 12:10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. El pecado, hermano, fue perdonado, pero, hermano, hubo consecuencias. El verdadero arrepentimiento, hermanos, de David, porque él, hermanos, tuvo un verdadero arrepentimiento, logró, hermanos, convencer el corazón de Dios. Vemos otro caso, hermanos, también, hermanos, de ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias. Es la del hijo pródigo, del cual habla, hermanos, la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11
Jesús les dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él, tomando sus campos, y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volvió en sí y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, pronto traed la mejor ropa y vestirlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed un becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron y se regocijaron. Eso es, hermanos, el beneficio del arrepentimiento. Él se arrepintió y volvió a su padre, y el padre, hermano, lo recibió con gozo, lo recibió con alegría. Si nosotros, hermanos, nos arrepentimos por algo que hayamos hecho, el Padre nos perdona, porque Él, hermano, es misericordioso. Vemos también el caso, hermanos, del publicano, en el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Quizás solo anótelo, lo lee en su casa, no lo vamos a leer. Lucas 18, de 9 al 14. Se describe la actitud de una persona arrepentida. Se siente deudor delante de Dios y solo alcanza a clamar por misericordia delante de Dios. Este logró ser justificado delante del Señor. Otro caso, hermanos, el caso de Zaqueo. Si al tener la presencia de Dios en su casa, esto provocó que él, como recaudador de impuestos, reconsidere su proceder y cambie inmediatamente su actitud. Esto mismo es consecuencia de un corazón arrepentido. El malhechor de la cruz, el pasaje, hermano, de aquel hombre que estando en agonía se arrepiente de su vida pasada y reconoce en Jesús la salvación de su alma. Recibe inmediatamente la promesa de vida eterna. Escuche las palabras de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El caso de Pedro. Este apóstol, hermano, nos enseña su actitud, que hay ocasiones en las que es necesario pronunciar palabras no es necesario pronunciar palabras para demostrar su arrepentimiento. Asimismo, en este mismo pasaje vemos que el genuino arrepentimiento generalmente va acompañado de un llanto amargo. El arrepentimiento es una actitud que nos conduce a una nueva y mejor comunión con Dios. Pero no existiría un genuino arrepentimiento sin esto. No es provocado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. He aquí la importancia de ser sensibles a la voz del Espíritu, la cual generalmente viene como un susurro a nuestro corazón y que debemos aprender a discernirlo. Debemos de aprender, hermanos, a comprender cuando Dios, hermanos, nos habla, cuando a través del Espíritu Santo y cuando el enemigo también habla. Oramos al Señor y decimos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, para ti la honra y para ti, Señor, toda la gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias en Cristo Jesús por lo que nos permites, oh Dios, lo has permitido hacer, Señor.